compartir lo que es el séptimo tema, o bueno, el tercer tema de la tarde, que sería prevención de infecciones relacionadas con catéter, y el último tema que sería respecto pues al monitoreo, ¿no? A la monitorización, tanto para los pacientes que estén sujetos a lo que es nutrición parenteral, ¿no? Sería el último tema de la tarde. Bien, vamos a ver lo que es prevención de infecciones relacionadas con catéter. Realmente, pues, un tema muy complejo, muy importante, porque tenemos sobre todo que saber, ¿no? Que así como nosotros, personal de enfermería, somos, ¿no? Tenemos a nuestro cargo lo que es la colocación de los catéteres, como son los catéteres percutáneos, ¿no? Entonces, también tenemos que conocer cuáles son aquellos factores que de alguna manera podrían condicionar, ¿no? Que este catéter pues tenga como complicación una infección y que ello pues termine, ¿no? En una alta morbimortalidad para nuestros neonatos, ¿no? Sobre todo pues aquellos neonatos prematuros que sabemos pues por su misma inmadurez tienen también el sistema inmunológico deprimido que los condicionaría aún más a tener pues una posible infección por catéter. Entonces, no es solamente, ¿no? Quizás hacer un buen cuidado, una buena asepsia, una buena medida de bioseguridad en el momento de la inserción, sino también durante el mantenimiento, ¿no? Y tal es así que todo aquello que vaya, ¿no? En relacionado a manipulación, cambio de lo que son las líneas, los conectores, los bioconectores, la administración de medicamentos, todo ello, todo este paquete tiene que guardar medidas de bioseguridad y de asepsia para evitar sobre todo esta, ¿no? Estas infecciones, ¿no? Que estén relacionadas con catéter. Entonces, las infecciones relacionadas con catéter, ¿no? Si nos vamos a lo que son, pues, la epidemiología, es la tercera causa que no se presenta más en nuestras unidades neonatales, de tal manera que podría constituir un 21 a un 56% del total de complicaciones que podría presentar estos pacientes y que quizás, ¿no? Aumentaría sus estancias hospitalarias, aumentarían los costos en nuestras, ¿no? En nuestras entidades. ¿Por qué? Porque incrementa esos días que va a tener que tener más antibióticos, va a tener que colocarse de repente otra vía, otro acceso, ¿no? Ver si realmente el germen con que quizás esté en este momento adoleciendo sea pues el antibiótico el apropiado, capaz pues de disminuir, ¿no? Y de poder sobre todo pues eliminar estos gérmenes de lo que es pues el torrente sanguíneo. Por ello es que es una de las complicaciones más deleterias, ¿no? Quizás más nefastas en este grupo neonatal. Entonces, según la presentación, ¿no? Puede ser que la infección se dé en el punto de inserción y esto, ¿cómo lo vamos a observar? ¿Cómo vamos a diferenciar? Es porque la zona donde está el punto de inserción va a presentar, ¿no? Un endurecimiento, como una zona, pues, dura, ¿no? Con eritema, que puede ser, pues, alrededor de la zona donde se ha venopunzado, ¿no? Y que puede quizás presentarse también fiebre, puede haber también una secreción purulenta en el punto de inserción, ¿no? Y eso vendría a ser pues una localizada o focalizada, ¿no? Con un punto en el punto donde se ha venopunzado. Forma de poder, pues también, ¿no? Desarrollarse una infección relacionada con catéter es a través, pues, de la colonización del propio catéter. Y aquí sería pues ya la migración de lo que son los microorganismos pues a través de, ¿no? de todo el recorrido del catéter, pudiendo pues contaminar pues parte de segmentos del mismo catéter o en todo caso todo el catéter, ¿no? Pueden haber síntomas, ¿no? Dependiendo de cómo se haya extendido esta infección y también puede que no lo haya, ¿no? Y para ello, pues, va a depender mucho, ¿no? De las condiciones también en que se encuentra nuestro neonato, ¿no? En la edad gestacional, el peso, ¿no? Y otros factores que podrían condicionar a que esto realmente, pues, se disemine, ¿no? Luego tenemos ya en sí
la infección del torrente sanguíneo, ¿no? Que está asociada a un catéter, a una vía central, como lo conocemos como eclampsia, ¿no? Y aquí ya hay la infección ya a ciencia cierta definida de todo el torrente sanguíneo y que está confirmada por laboratorio, ¿no? Y esta también va a tener ciertos síntomas, ciertos signos en nuestro paciente, ¿no? Y vamos a ver pues un deterioro, no solamente pues en la parte física clínica, sino también fisiológica, ¿no? Con resultados, ¿no? Que nos van a condicionar a que sí, este neonato pues tiene en sí una infección relacionada a catéter, ¿no? Entonces, existen factores, ¿no? Factores propios del paciente, factores pues que pueden ser de la solución que estamos colocando, ¿no? Factores de acuerdo pues al dispositivo que quizás estemos empleando. Los factores que son pues inherentes al huésped, tenemos pues aquellos pacientes de repente ya crónicos o de repente muy inmaduros, aquellos extremos prematuros, en donde de repente el acceso periférico para poder acceder pues a una vía pues es difícil, ¿no? O a veces yo veo pacientes muy venopunzados y que de repente, pues, cuando ya no se pudo, recién se pensó en colocar un acceso central. Por eso es muy importante el diagnóstico de enfermería. Muchas veces no es tanta la experiencia, el hecho de saber que cuando viene un niño, pues, inmaduro, un niño prematuro, o un niño que de repente ya vamos viendo que no va bien, que no responde bien a un tratamiento, ¿no? Prever, ¿no? La colocación de un acceso central para evitar sobre todo pues manipular, ¿no? Y de repente pues ese capital venoso que tiene nuestro neonato tan pues mínimo que es prácticamente limitado, ¿no? Vayamos a deteriorar esas venitas que podrían ser muy buenos accesos para colocar una vía central. Entonces cuando le vamos a colocar ya un catéter central, la tendríamos pues limitada los accesos y quizás más difícil, ¿no? Poder pues acceder a uno de ellos, ¿no? La enfermedad propia del neonato también es otro factor condicionante, el peso, los problemas de malnutrición, el lugar de la inserción donde se va a colocar el catéter, pues, ¿no? Por ejemplo, en los miembros inferiores, ¿no? Tienen una mayor predisposición a que el neonato pueda hacer una complicación como es la infección. Otro, de repente, pues aquellas zonas en donde de repente pues hay, ¿no? Un factor que podría condicionarlo, como por ejemplo, pues si le colocamos en la yugular y el bebé está pues con un dispositivo de un tubo de traqueotomía, ¿no? Un bebito que de repente está con ventilación y es crónico, elimina muchas secreciones, entonces todos esos factores, ¿no? Podrían también de alguna manera condicionar a una posible infección. El estado inmunológico del recién nacido, sobre todo aquellos recién nacidos, pues inmunológicamente deprimidos, ¿no? O los extremos prematuros o los prematuros en sí, ¿no? Es otro factor condicionante. También tenemos los factores relacionados a la infusión, ¿no? Cuando de repente usamos, ¿no? Medicamentos incompatibles entre sí, el hecho de usar uno de ellos de repente, no saber, no hacer un buen lavado, ¿no? De lo que es la parte interna de nuestro catéter con la técnica push-stop-push, y de repente pues deja algunas fibrinas, algunos pues remanentes dentro de la parte interna del catéter y colocamos otro medicamento y al hacer pues colisión, al haber pues una mezcla, se va a producir pues, ¿no? Esos sedimentos que de alguna manera también podrían condicionar a una infección, ¿no? La preparación de las soluciones, cuando de repente preparamos un medicamento que vamos a administrar por esta vía central y no guardamos las medidas de bioseguridad, ¿no? No nos hacemos un buen lavado de manos, no nos ponemos guantes quirúrgicos, pues para poder sobre todo preservar, ¿no? La seguridad de este medicamento, entonces también de alguna manera podría condicionar a una infección. Tenemos los factores que están relacionados al dispositivo intravenoso, ¿no? Por ejemplo, el tamaño del catéter. Sabemos pues que todo catéter venoso central que vamos nosotros a elegir, tenemos que saber elegir de acuerdo a la edad gestacional de mi bebé, ¿no? Si de repente mi bebito pues pesa, ¿no? 500 gramos,
y lo único que tenemos es un catéter percutáneo de 2 French, definitivamente no es el idóneo. ¿Por qué? Porque el lumen tiene que ir, ¿no? Dentro de lo que es el vaso, solamente coger el 50%, para evitar sobre todo pues que esta o vaya a interrumpir con la buena circulación interna o de repente pues sea pues un factor que podría condicionar también pues no este tema de infección. Entonces por ello el diámetro es muy importante, la elección del diámetro de mi catéter para evitar sobre todo pues reacciones inflamatorias o mayor pues predisposición o riesgo de tener flebitis, ¿no? La composición del catéter también, ¿no? Muchas veces el tipo de material que tengamos, aunque a veces, ¿no? El financiamiento de nuestras entidades es tan mínima y más bien tenemos que dar gracias de contar pues con ciertos dispositivos de catéteres percutáneos en nuestras entidades que usamos lo que tenemos, ¿no? No tenemos, quizás pocas son las entidades donde tienen esa opción de poder pues, ¿no? Elegir, ¿no? Pero en la mayoría de las entidades no la tenemos, ¿no? Por el contrario, ¿no? Estamos más bien haciendo los petitorios y muchas veces tenemos tan limitada la cantidad en nuestras entidades que tenemos que priorizar, ¿no? Y ver, pues, evaluar a los pacientes y ver quién realmente, ¿no? Requiere con mayor, pues, necesidad el catéter, pues, mientras que otros de repente tienen menor, pues, oportunidad, ¿no? Entonces, entre ello, pues también, aunque claro está que el tipo de material también de alguna manera podría influenciar, ¿no? Con lo que es la creación o la formación de los trombos, ¿no? O una mayor adherencia bacteriana. El número de luces, eso sí está muy demostrado con evidencias que a mayor número de luces, mayor, ¿no? Son los puertos de entrada de microorganismos, ¿no? Y esta relación, pues, si es menor el número de luces, menor sería pues la predisposición, ¿no? Tenemos los catéteres percutáneos, ¿no? Que tienen, por ejemplo, los de 2 French, que tienen 2 números de luces, que sería lo adecuado, ¿no? Uno sería para colocar la nutrición parenteral y por el otro lumen sería pues para poder administrar los antibióticos que es que tuviera este paciente, ¿no? Además también, ¿no? Tenemos la técnica de colocación y es muy importante pues que el personal que esté pues que trabaje en una UCI que pues haya, ¿no? Esa opción, esa oportunidad pues de colocar un catéter percutáneo que se entrene. Sé que nadie, como dice, pues nace con la técnica y con la experticia, ¿no? Pero eso se hace pues en el camino. Tenemos el conocimiento, tenemos las normas, conocemos, por eso los protocolos tienen que hacerse, como se dice, difundido en todo el servicio y nosotros como personal de enfermería responsable tenemos que conocerlo, ir, asistir a los entrenamientos, ir nosotros también, pues, ir con el tiempo, ¿no? Practicando de esta manera para poder, sobre todo, ser, pues, ya la enfermera operante, ¿no? Entonces, por ello es que si de repente en una primera instancia lo queremos hacer y encima lo hacemos sola, podemos incurrir en muchas fallas técnicas, aumentando pues el riesgo de infecciones, ¿no? La ubicación del catéter, que ya lo hemos visto, la experticia del personal que realiza la tarea y el tiempo de permanencia del catéter. Si el catéter, ¿no? Tuvo una necesidad específica por el cual se colocó, ¿no? Una vez que ya se ha satisfecho, se Bueno, ha vamos a hablar de... cumplido con esta necesidad, ya el paciente prácticamente terminó de repente el tratamiento de antibióticos, el paciente ya no requiere, está con una buena, ¿no? Una buena ganancia ponderal, ha aumentado lo que es la nutrición enteral, entonces este neonato ya no requiere, ¿no? El catéter central y debe de ser, pues, quitado este catéter con la finalidad de evitar, sobre todo, pues, este riesgo, ¿no? Porque a veces lo dejamos y decimos, bueno, ¿no? Mejor lo mantengo porque de repente lo va a requerir más adelante. No, no, colegas, hay que, ¿no? Retirar este catéter y si de repente el paciente no tiene ningún signo de algún tipo de infección, entonces simplemente no se cultiva, ¿no? Antes quizás teníamos esa predisposición a cultivarlo por rutina, ahora ya no se cultiva por rutina, ¿no? Simplemente, ¿no? Se descarta.
También el tiempo de permanencia, la frecuencia de curación del sitio de inserción, ¿no? Según la CDC, ¿no? Los catéteres debían de curarse cada 7 días, pero esto va a depender mucho de las normas, del reglamento, de su protocolo, de sus guías. De acuerdo a ello, ustedes van a poder, pues, estandarizar y ver, pues, si realmente se requiere curar los catéteres cada 7 días o cuando haya, pues, de repente por allí un desprendimiento del apósito transparente o alguna, ¿no? Muestra de secreción, entonces ahí de repente se derramó la nutrición encima y se hace hay la necesidad de cambiar, pues, el apósito transparente y realizarle lo que es la curación, entonces se realiza, ¿no? El recambio del catéter, que también esto tiene que ser normado. Muchas veces, a ver, por favor, no me rayen la pantalla, les pido. Ya, si puede, por favor, la licenciada que me rayó la pantalla, lo puede eliminar. Entonces, el recambio del catéter que se tiene que realmente llegar a estandarizar y saber en las unidades si realmente se debe de cambiar o no, si hay la necesidad de instalar un segundo catéter. De repente, a veces en una primera observamos que el paciente pues se ha infectado a causa de un primer catéter y de repente, ¿no? Ante ello, hay la necesidad de iniciar o continuar con el tratamiento para eliminar o para disminuir lo que es la infección. Entonces, ¿no? El médico es quien tiene que decidir si es que se realiza una segunda inserción y para ello pues tiene que pasar ¿no? un mínimo de 48 horas para poder instaurar, ¿no? Un segundo catéter. Claro está que esto es por necesidad, pero no es porque pasó 15 días y porque pasaron los 15 días yo retiro el primer catéter y le coloco un segundo catéter. No es así, ¿no? Es solamente por necesidad. Y bien, y con respecto a la patogénesis, cómo se produce en sí la infección, tenemos pues la extraluminal y la intraluminal. La extraluminal que pues se presenta en un 65%, ¿no? Como condicionante para una infección relacionada a catéter, ¿no? Es la más común, la que más, con mayor frecuencia se presenta y como así se da porque los microorganismos migran, ¿no? Migran desde la piel y van por todo el segmento, pues prácticamente intravascular, ¿no? Colonizan todo el segmento intravascular del catéter en su superficie externa, no interna, es todo por la parte externa. Generalmente esto se da cuando no hay una buena técnica, una antisepsia de la piel, no se realiza, ¿no? Adecuadamente, cumpliendo los tiempos, haciendo muy buena la técnica de arrastre o la técnica Z. Entonces, ante ello, ¿no? Hay mayor predisposición a que esta zona, ¿no? Que no está al 100% aséptica, haya mayor predisposición de que pues los microorganismos todavía queden allí, ¿no? Y que de alguna manera podrían pues, ¿no? Migrar, ¿no? Por la parte externa del catéter y ir luego pues hasta lo que es torrente sanguíneo, ¿no? Tenemos la intraluminal que se presenta pues con menor porcentaje, en un 30%, y esto también es a través pues de las conexiones, tanto pues puede ser pues a través de las líneas, pueden ser también a través de las llaves, a través del bifurcado, ¿no? Entonces, a través de ellas ingresa el microorganismo y va a colonizar la parte interna ya en sí del catéter, luego, ¿no? Pudiendo migrar hacia lo que es torrente sanguíneo, ¿no? Esa es la segunda forma. Y hay una tercera forma, ¿no? Que podría ser pues con lo que es la preparación, ¿no? De los medicamentos, ¿no? Cuando no hay, de repente la nutrición parenteral pues se prepara en las unidades y no se prepara bajo un flujo laminar, ¿no? Conservando todas las medidas de bioseguridad. Entonces, ¿no? Aquí como que queda pues en entredicho lo que es, pues, si realmente este proceso, ¿no? Con la que se realizó en la preparación, pues cumplen en sí con todas las especificaciones de bioseguridad y de asepsia, ¿no? Entonces, ante ello, hay un riesgo de que pues estas se hayan contaminado, ¿no? De repente por ahí se rompió un eslabón, ¿no? Y entonces allí podría esta solución, ¿no? Ser pues un contaminante. La técnica séptica también cuando no es apropiada, la contaminación hemática cuando está relacionado con un brote pues también remoto, ¿no?
En cuanto al diagnóstico, la parte clínica, yo creo que aquí sí nosotros, personal de enfermería, pues quizás es el que está más con toda la experticia, porque sabemos cuando un niño no va bien, sabemos cuando un niño, ¿no? El día anterior lo vimos rosadito, ¿no? Lo vimos activo, saturaba muy bien. Toleraba muy bien la leche y el día siguiente lo observamos pálido, ¿no? Está prácticamente pues más dormido que despierto, a pesar de que quizás haya pues las horas de manipulación, la saturación puede caer, ¿no? No hacer de repente a una desaturación de 80, menor de 90, pero si antes se mantenía en 94, pues ahora puede caer 90, 89 y volver a subir, ¿no? Vamos a observar que quizás pues ya no tiene pues una succión ávida, ¿no? A la mamita lo observamos que más para dormido, ¿no? El bebito de repente empieza ya a distenderse, empieza ya a no tolerar la leche, empieza con las náuseas, con los vómitos, ¿no? La saturación ya cae y el niño puede entrar ya en apneas, es decir, la sintomatología va a ir de menos a más y esto no quiere decir que puede durar 24 o 48 horas. A veces en un solo día podemos ver cómo el bebé, ¿no? Decae tan rápidamente que en la mañana usted lo observó ya medio pálido, en la tarde ya está con la piel reticulada y empieza a hacer apneas y es progresiva y es rápida, ¿no? Y muchas veces fulminante. Entonces, ante ello, más aún nosotros que somos prácticamente el personal que está a las 24 horas y que conocemos cada mirada, cada manifestación, cada signo de mi paciente, ¿no? Podemos dar la voz de alerta para que, pues, sea evaluado este paciente, ¿no? La parte de laboratorio que vendría a ser la parte confirmante ya en sí, ¿no? Con una sustancia, ¿no? Un RFA, que son las factores de como es un hemograma, como es un PCR, para poder, pues, ver realmente si hay, ¿no? Infección en nuestro paciente. Y los hemocultivos, el hemocultivo que también pues vendría pues ya a ser la parte ya que va a confirmarnos el diagnóstico en sí de nuestro paciente. Y que para ello, pues para tomar también y que este hemocultivo no sea un falso positivo o que de repente pues sea contaminado, ¿no? Entonces para ello también tenemos que nosotros, ¿no? Cumplir con ciertos reglamentos, con ciertas normas, como es pues un buen lavado de manos, ¿no? Como hacer pues también uso de los equipos de protección personal, la mascarilla, la gorra, el mandil que sea un mandil estéril, ¿no? La técnica aséptica, tanto lo que es la limpieza de la piel, ¿no? La parte de la antisepsia de la piel con gluconato de clorexidina con base alcohólica, ¿no? Al 2%, o de repente tenemos al 1%, al 0,5%, dependiendo de la edad gestacional de mi bebé, ¿no? La preparación de la piel, esperar el secado, el tiempo prudente, ¿no? Lo mínimo, mínimo es 30 a 1 minuto, ¿no? Con un máximo de 3 minutos en esperar pues que haga efecto en sí, ¿no? Lo que es pues el antiséptico, ¿no? La cantidad prudente y aceptable, ¿no? Mínima en un recién nacido es 1 centímetro, máximo 2 centímetros, que tiene que ir en el medio, ¿no? Para poder, pues, sobre todo, pues, que el resultado sea, pues, certero. Las muestras, ¿no? En muchas entidades, ¿no? Toman un hemocultivo, ¿no? Lo ideal es tomar dos hemocultivos con a un tiempo prudente de distancia entre cada uno. Puede ser 1 hora, ¿no? Y luego a la segunda hora, tomar la segunda muestra. Otros dicen que puede ser tomada quizás al mismo tiempo, pero de puntos distantes, ¿no? Si se da el caso de que haya la sospecha de que la infección sea por el catéter, entonces aquí sí está pues, ¿no? Designada la toma de cultivar, ¿no? La punta del catéter, ¿no? Previo pues a la indicación médica, ¿no? ¿Cuándo se debe retirar el catéter, no? Quizás si lo vamos a porcentaje se da pues un 14-25%, pues se da sospechas de infecciones pues relacionadas a catéter, ¿no? Entonces ante ello tenemos que pues determinar, ¿no? Cuando hay bacteriemias complejas, ¿no? Que pueden haber pues con sepsis grave, tromboflebitis,
osteomielitis, shock sépticos, ¿no? Y hemocultivos que ya sean confirmatorios positivos a las 72 horas, sí o sí se tiene que retirar el catéter, ¿no? Cuando haya pus en el punto de inserción, ¿no? Cuando pues de repente haya ya una infección previa, ¿no? Con de repente estafilococcus aureus, enterococos o bacilos gram negativos, entonces ante ello también se tiene que retirar el catéter, sobre todo si ya sabemos que el niño tiene una permanencia larga ya con el catéter, entonces, ¿no? Lo más prudente es retirar el catéter porque la sospecha pues aumenta, ¿no? Entonces, ante ello, ¿no? Hace ya, ¿no? Muchas décadas, en 2009, ¿no? Realmente se estipuló, se hizo un trabajo, ¿no? Con el objetivo, pues, de lograr bacteriemia cero, ¿no? Cuando estén, pues, sobre todo aquellos casos de pacientes que tengan, ¿no? Catéteres centrales. Este proyecto que se puso en práctica y fue ejecutada con mucha, ¿no? Podría decirse con mucha, pues, certeza, fue iniciada justamente por lo que es la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, juntamente pues con, quizás unificaron pues esta forma donde poder determinar cuáles debían de ser pues estas medidas o estas estrategias con la OMS, ¿no? Entonces, este trabajo desde aquella época hasta ahorita, ¿no? Se viene cumpliendo y ese debía de ser pues estipulado en todas las entidades. ¿Qué objetivo se planteó, ¿no? Este grupo de trabajo con la finalidad de conseguir bacteriemia cero? Fue pues justamente disminuir esas tasas de bacteriemia que estén relacionadas o que se hayan producido por catéteres venosos centrales, ¿no? Mejorar con esto, pues sobre todo nuestra finalidad como es, pues darle, conferirle una seguridad a nuestro paciente, sobre todo un paciente neonatal crítico, ¿no? Que muchas veces entra por una patología X y no es esa patología la que lo condiciona a una larga estancia hospitalaria, sino justamente una complicación como es la infección, ¿no? Promover la adherencia, ¿no? De todo el grupo sanitario a que pues emplee, a que ejecute las mejores prácticas, ¿no? Y que éstas sean basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque ello nos aseguraría que lo que estamos haciendo pues ha sido confirmado en nuestra realidad. Y es lo que quizás nos falta mucho, porque nosotros generalmente pues nos basamos en evidencias de localidades o de países pues latinos que sí, son nuestros países hermanos, pero no es nuestra realidad. ¿No? Entonces, si nosotros, ¿no? De repente nos planteáramos, porque en nuestras entidades nadie puede decir que todo va a color de rosa, siempre tenemos complicaciones, ¿no? Algunas quizás que se presentan con mayores riesgos, otras con menores, pero tenemos un buen grupo de trabajo para poder, sobre todo, pues, hacer, plantear, realizar nuestro trabajo de investigación, publicar nuestro trabajo de investigación de tal manera pues que esto nos llena a nosotros el grupo de enfermería pues de empoderamiento, ¿no? Que podamos nosotros decir, tenemos nuestras propias evidencias en base a nuestra propia realidad. Fomentar una cultura de seguridad, ¿no? En colaboración con otros profesionales de la salud, porque no solamente, ¿no? Es pues propio del grupo de enfermería, es propio del grupo todo de medicina, los interconsultantes, el personal quizás de los tecnólogos médicos que llegan, que también podrían pues de alguna manera pues llevar un germen a nuestro paciente, el personal de repente de nutrición, ¿no? De repente también pues quizás, ¿no? Si consideramos dentro del equipo pues los propios padres de familia. Entonces, todo este complejo, ¿no? Debían de estar inmensos en mantener, en asegurar una buena cultura de seguridad, ¿no? Para poder, sobre todo, pues, esperar la pronta recuperación de nuestro paciente. Estandarizar los procesos y cuidados relacionados con los catéteres venosos centrales, no trabajar cada uno por su cuenta, ¿no? Todo debía de estar estipulado bajo un protocolo, una guía, y para ello, ¿cómo nos organizamos? A través de los comités, ¿no? Comité de infección, comité de calidad, comité de bioseguridad,
todos trabajando, ¿no? Con el unísono. ¿Y cómo así con el comité científico, que es quien, ¿no? Podría, ¿no? Estarnos capacitando continuamente. Ya también a través de las capacitaciones, como pues ahorita estamos con ASIS Especialización, pues que tiene bien también capacitarnos en estos temas que son muy complejos, pero muy importantes para nosotros de personal de enfermería, ¿no? Monitorizar y evaluar constantemente, porque nosotros, personal de enfermería, como ya les había anticipado, somos los que estamos 24 horas con nuestro paciente, los que ya no solamente, ¿no? Es observar los monitores, ¿no? Y ver si ya acabó su leche, cambiarle o administrar un medicamento. Somos el personal que lee, que interpreta cada manifestación, cada gesto, cada llanto. Sabemos reconocer el llanto de nuestro bebé cuando es por de repente algo le está molestando o por hambre o porque de repente tiene, ¿no? El pañal mojado o porque de repente pues tiene un problema neurológico. Sabemos reconocer porque estamos constantemente con nuestro bebé. Entonces, si nosotros monitorizamos y evaluamos, vamos a poder detectar, ¿no? Oportunamente cualquier factor de riesgo en nuestro paciente y alertar pues a la parte médica que sería, ¿no? Quienes vendrían a evaluar y poder determinar realmente si es o no es, ¿no? Entre ello, ¿cuál es nuestra finalidad? Pues implementar, ¿no? Estrategias, implementar normas, directivas, ¿no? De trabajo multifactorial. ¿Cuál sería la primera opción, ¿no? En la formación y educación del personal. Es menester que todo el personal de nuestro servicio esté capacitado, no solamente el personal de enfermería, el personal técnico de enfermería, porque de alguna manera también puede de repente manipular a la hora de coger al paciente, a la hora de repente de cambiar el pañal. Entonces, ante ello también la formación y educación es de todo el personal sanitario que está inmerso en el servicio de, ¿no? De la UCI neonatal. La implementación de bundles, ¿no? De cuidados, ¿no? Que son paquetes preventivos, que ya lo vamos a ver más adelante. Vigilancia y monitorización de las infecciones, quizás a través de los checklists, a través de, pues, de repente, ¿no? De un control, ¿no? De epidemiología de manera constante que se va viendo qué pacientes tiene catéter percutáneo, ¿no? Cuándo se instaló, cuántos días tiene, cómo va, ¿no? En su resultado de laboratorio, la parte analítica, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a monitorizar, ¿no? Efectivamente, para poder sobre todo detectar rápidamente qué paciente de repente o ya terminó, ¿no? Si este paciente fue por este motivo que se colocó el catéter percutáneo, porque sigue. Ya tiene 15, 16 días, entonces ya no. Entonces hay que retirar ese catéter, ¿no? Claro está, siempre evaluando, viendo y sobre todo confirmando con lo que es la historia clínica, ¿no? La retroalimentación y mejora continua en base a estos resultados, viendo siempre, porque no es, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, hace un checklist y observa que de repente la colega no cumplió con, ¿no? Con los adecuados momentos, los 5 momentos, ¿no? De lo que es el lavado de manos, no es una acción punitiva de decirle, mira, ¿no? Tal licenciada no cumplió con esto y difundirlo, no. Esto de hacer los checklists, ¿no? Es con la finalidad de implementar mejoras, ¿no? Y sobre todo de fundamental por qué se tiene que hacer, de tal manera que todos estemos inmersos, concientizados de que no estamos bajo continua supervisión y monitoreo con la finalidad de que cumplamos, ¿no? Como se dice al pie de la letra, con todo lo que corresponde a los pasos de esta guía, ¿no? La cultura de seguridad, muy importante, ¿no? Entonces, los bundles, ¿no? Que fue también, pues, instituida, ¿no? Con la finalidad de, pues, de mejorar la salud de nuestro paciente y fue dada por el Instituto para la Mejora de la Salud de los Estados Unidos, pues, es en sí un conjunto preventivo, ¿no? Que encierra una serie de estrategias que tienen finalidad de poder, sobre todo, disminuir ciertos riesgos, sobre todo en aquellos pacientes que, ¿no? Que de repente tienen o están pues adoleciendo, ¿no? Una patología, una enfermedad. Entonces,
Este grupo, ¿no?, de intervenciones no son cualquier intervenciones, son intervenciones que están basadas en evidencias, que están basadas en la ciencia y que tienen o tienen ya desde el primer momento que se instauró, pues, buenos resultados clínicos. Entonces, son muy recomendables, ¿no? Estas medidas preventivas, pues, vienen a ser, pues, prácticamente un conjunto, ¿no?, de medidas que nos va a conferir, dar una buena atención, una atención confiable, consistente, ¿no?, de todo el grupo sanitario y que se debían de cumplir, ¿no?, en todos los turnos con todos los pacientes. Hay, ¿no?, ciertos parámetros, ¿no?, como por ejemplo en este grupo que nos indica o nos recomienda, ¿no?, que un catéter venoso central se debía de colocar cuando hay una necesidad, no por rutina, ¿no? La formación, muy importante, la capacitación, el empoderamiento del equipo de profesionales con las capacitaciones continuas, con el incremento de sus competencias en esta área, una buena higiene de manos, y una buena higiene de manos quiere decir, pues, no un lavado de manos social, sino un lavado de manos clínico y un lavado de manos quirúrgico al pie de la letra, dependiendo del tipo de procedimiento que vayamos a realizar, la técnica séptica con el antiséptico, pues el ideal, ¿no? Las normas de asepsia, sobre todo en el momento que vamos a realizar la antisepsia, ¿no?, de la piel al momento de colocar el catéter percutáneo, nuevas tecnologías, ¿no? ¿Por qué no? De repente el uso, ¿no?, por ejemplo, ahora de lo que son pues las ecografías, ¿no?, que están para poder sobre todo tener la certeza de que este catéter pues está, ¿no?, en un buen acceso venoso y que está en el punto donde debe de quedar, ¿no? El apósito o gasas que son pues las transparentes con la finalidad de poder pues, ¿no?, a tener una observación pues más clara, poder detectar si de repente en el punto de inserción ya hay alguna colonización que está generando un tipo de secreción, ¿no? Eso también es lo ideal. Y la preparación de las fórmulas que debía de ser bajo medidas estrictas de bioseguridad. Ahora, en otro grupo nos propone, ¿no?, evaluar el punto de inserción del catéter, la elección del, ¿no?, del catéter ideal de acuerdo, ¿no?, al tipo de paciente, la antisepsia de la piel también nos refrenda mucho, ¿no?, el uso del antiséptico ideal, el usar catéteres antimicrobianos, ¿no?, utilizar apósitos o esponjas impregnadas con clorexidina, sobre todo cuando vamos a realizar de la curación o los cambios de los dispositivos, y evitar el uso de suturas, ¿no? Antes se usaban los puntos de sutura con la finalidad de evitar pues que estos vayan a moverse o a desplazarse, pero ahora ya no se usa pues porque son puntos, ¿no?, que de inserción de microorganismos, ¿no? En otro grupo, ¿no?, que también considera la higiene de manos, la preparación de la piel con clorexidina, el uso de los equipos de protección como son las medidas de barrera, retirar catéteres venosos centrales innecesarios y la utilización de las ecografías, que está ahora muy en boga, ¿no? Entonces, estas prácticas esenciales, pues, es muy importante que las cumplamos, ¿no?, antes de la inserción, durante la inserción y después de la inserción, ¿no? En todo momento de manipulación se deben de cumplir. ¿Y qué objetivos? ¿Con qué objetivos, no, se va a realizar lo que es pues este protocolo, con la finalidad de poder disminuir al máximo la introducción de cualquier tipo de microorganismo a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? En cualquier medio, ¿no? Ya sea pues mi catéter, ya sea a través de la piel, ya sea pues a través de cualquier segmento del dispositivo, del bioconector, ¿no? A través pues de el cumplimiento de las estrictas medidas de asepsia y bioseguridad. Otro de los objetivos, pues, es reducir la colonización del catéter, ¿no? Mediante una correcta antisepsia de la piel.
Otro de nuestros objetivos sería pues disminuir la morbimortalidad, sobre todo en este grupo poblacional neonatal, pues vulnerable, ¿no? Que tiene en sí ya una serie, ¿no? De inmadurez, ni quizás, ¿no? Así sea un niño recién nacido a término, recordemos, no todo, ¿no? Sus sistemas están maduros, recién terminan de madurar casi al mes de vida. Imagínense un recién nacido prematuro, nacido antes de las 37 semanas de edad gestacional, es mucho mayor el tiempo en que se va a conseguir que este niño madure. Si en este tiempo realmente el niño se infectó, se contaminó, entonces la predisposición, el hecho de tener un índice de mortalidad va a ser mayor, ¿no? Y otros serían reducir los costos, ¿no? Y los costos para nuestras entidades, que muchas veces nos hacen tanta falta otros materiales, ¿no? Otros equipos y que de repente, pues, ese dinero que estaba destinado a la compra, pues, de estos equipos, se tuvo que, pues, quizás reducir para poder, sobre todo, pues, aumentar lo que es, pues, los costos por comprar antibióticos, ¿no? Por las estancias, porque de repente se tiene que pagar mayormente, pues, más estos 14, 7 a 14 días más que realmente se tuvo que quedar el paciente, ¿no? Entonces, ante ello, también puede, pues, influenciar, ¿no? ¿Qué recomendaciones, ¿no? Tenemos dentro de estas aplicación de bioseguridad para el mantenimiento efectivo de los catéteres de catéter venoso central? Tenemos como primera regla de oro, pues, lo que es el lavado de manos, ¿no? La higiene adecuada de nuestras manos, que es evidencia alta grado de recomendación fuerte, ¿no? Esto sería la primera recomendación, ¿no? ¿Y cuándo debe realizarse? Pues antes y después de la colocación, ¿no? De la ubicación del punto de inserción, antes y después de la preparación de lo que es el material en sí, ¿no? Después, antes y después de la canalización del catéter, cuando manipulamos el catéter y claro está que porque yo me coloco guantes, porque eso nos pasa a veces, ¿no? Viene un personal de fuera, observamos que no se ha hecho pues una higiene de manos, se colocan los guantes y nosotros reclamamos y que nos contestan, nos dice, pero estoy usando guantes, ¿no? Piensan, ¿no? Como es, ¿no? Piensan que usando guantes van a disminuir, ¿no? Lo que es las infecciones cuando no es así. Los 5 momentos de lavado de manos, que yo sé que ustedes ya lo tienen pues como si fuera pues un decálogo del día a día, ¿no? Lo que es pues antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea séptica, después, ¿no? De haber estado expuesto o en contacto cualquier residuo, ¿no? Contaminante o cualquier, de repente, líquido o sustancia corporal de nuestro paciente, después de tocar a nuestro paciente y después de tocar, pues, todo lo que corresponde al entorno de nuestro paciente, ¿no? Eso se debe de cumplir en el día a día. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los catéteres venosos centrales, ¿no? Y que estos, pues, sobre todo el mandil quirúrgico, los guantes quirúrgicos, y aquí también hay algo que es muy rescatable, como es, pues, el uso de los guantes correctos. Muchas veces usamos un guante quizás número 7 y nuestras manos, pues, están adecuadas para un número 6,5, o de repente usamos un número 6,5 y nuestras manos, pues, requieren unos guantes 7,5. Ese también, ¿no? Podría condicionar a que de repente pues entorpezca mi técnica, no la cumpla como debe de ser. Por eso lo ideal sería usar el número correcto de guantes para asegurar pues que la técnica sea también la correcta, ¿no? Estos dispositivos, ¿no? Como son pues el gorro, la mascarilla, el mandil, pues vendrían también pues a hacer una barrera que va a impedir pues tanto que yo, ¿no? Personal de salud, personal enfermera contamine a mi paciente o, ¿no? Viceversa, ¿no? De tal manera pues que haya una protección y una seguridad, ¿no? En el procedimiento, ¿no? El uso de la solución alcohólica de clorexidina, ¿no? De 0,25, 5,
o 2%, claro está que esto va a depender mucho de la edad gestacional de mi bebé, si pues de repente ahora hay un poco de controversia porque ¿no? Muchas veces la inmadurez de la piel de mi neonato condiciona que use de repente una solución, ¿no? Al 2% con base alcohólica y haya la predisposición a que haya pues quemaduras, ¿no? Entonces, ante ello, ¿no? La recomendación es usar lo mínimo de solución alcohólica y luego hacer la técnica de arrastre con la finalidad de poder eliminar la mayor cantidad posible, ¿no? De estos remanentes que queden en la piel, sobre todo en las zonas de pliegue. Ahora, también hay esa disposición de poder, pues, determinar cuál usar, ¿no? Si de repente agua destilada o cloruro de sodio o de repente una gasa simplemente seca con la finalidad de eliminar los restos, ¿no? Entonces, también hay muchas controversias porque, por ejemplo, la CDC no nos dice específicamente cuál de ellos debíamos de usar, nos da una recomendación, ¿no? A partir de los 2 meses, ¿no? Para adelante de vida de mi bebé, ¿no? De poder usar una clorexidina, pues la solución de clorexidina, ¿no? Pero en menores de edad como que no hay una evidencia clara, ¿no? Es lo que nos estipula hasta el momento de hoy. La técnica de antisepsia de la piel, ¿no? Que la finalidad pues es eliminar, ¿no? La mayor cantidad posible de flora microbiana, tanto de la piel como de las membranas mucosas, ¿no? Y que aquí se debía de cumplir tal cual, ¿no? Con la técnica Z o la técnica de arrastre, pues, ¿no? Que sería la ideal, ¿no? Antes usábamos lo que era, pues, ¿no? Lo que conocíamos como la técnica de caracol, que era del centro hacia la parte externa, pero hay estudios que quizás los resultados no son tan diferenciales entre una y otra técnica, pero esa mínima, ¿no? Esta mínima diferencia ha hecho que este quizás quede relegado, ¿no? Esta técnica, y ahora pues se recomienda lo que es la técnica Z o la técnica de arrastre, ¿no? Vigilar el punto de inserción del catéter de forma pues que de manera frecuente en busca pues siempre de signos de alarma, ¿no? No quiere decir que con la finalidad de protegerlo va a estar siempre envueltito en su apósito, en su gasita, no, siempre hay que mantener la visibilidad, ¿no? Inspeccionar de manera constante, pues, para poder sobre todo, pues, que no nos tome, ¿no? Porque de repente yo no lo abrí, pero vino mi colega, ¿no? Y como mi colega quizás es más, ¿qué les digo yo? Quizás más detallista, va, nos abre el apósito y encuentra, ¿no? Ya está una zona roja, eritematosa, o de repente por ahí encuentra un punto, ¿no? De una extravasación, entonces no dice qué pasó. Entonces por ello es muy importante, ¿no? Que si mantenemos dentro de nuestra incubadora una zona, ¿no? Especialmente pues aséptica, limpia, con pañales que hayan sido esterilizados, entonces podemos mantener quizás no abierta y poder visualizar cómo está realmente pues nuestro catéter, ¿no? Y el punto de inserción. El cuidado intraluminal, ¿no? Y sería lo ideal usar pues una desinfección con los famosos curos, ¿no? Que estos son como unos aditamientos que tienen, ¿no? Que tienen una solución de alcohol isopropílico al 70% y que desinfectan pues de manera constante, ¿no? Claro está que si ya cambiamos todo el sistema, hay que cambiarlos también, ¿no? Esto puede proteger hasta 7 días, pero nosotros estamos cambiando prácticamente cada 24 horas las líneas, los bioconectores con la finalidad de disminuir esos riesgos, ¿no? El manejo higiénico de los catéteres, ¿no? Ya sea alargadores, conectores, todo se tiene que cambiar con estrictas técnicas de bioseguridad y de asepsia, ¿no? En el caso de la nutrición parenteral, eso ya está estipulado, ¿no? El cambio se realiza cada 24 horas, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, porque esto ya está evidenciado, aunque hay una evidencia baja, pero en nuestro grupo, ¿no? La recomendación es fuerte, ¿no? El cuidado intraluminal, ¿no? Es el que se da pues a través de lo que es la fricción activa con lo que es el uso, ¿no? Ya sea de gasas impregnadas con alcohol isopropílico o de repente con clorexidina, gluconato de clorexidina también, ¿no? Esto es una evidencia alta, grado de recomendación fuerte.
No realizar cambios periódicos rutinarios de los catéteres venosos centrales, a no ser que haya una necesidad, ¿no? También es una evidencia moderada, grado de recomendación fuerte, ¿no? Tampoco el cuidado exhaustivo, ¿no? De lo que son, pues, todas las conexiones, que estas conexiones, cuando de repente, pues, haya eso, el cambio de lo que son las líneas, que estas no queden no expuestas, que haya de repente un puerto por allí abierto, si hubiese de repente, ¿no? Quizás ese incidente cambiar todo el sistema, porque esto ya puede haber sido contaminado y por allí haber ingresado un microorganismo, ¿no? La fijación sin suturas, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos lo que son estos dispositivos como son los Grip Look, que prácticamente están adosados con un sistema, ¿no? De apósito que vendría a ser pues como una segunda piel para evitar sobre todo pues que el catéter a la hora de estar pues dentro de la piel, ¿no? Fijando o esté en contacto con la piel vaya a lacerar, ¿no? Entonces de esta manera este grip loop, ¿no? Confiere esa seguridad, ¿no? Tiene su hidrocoloide y tiene una hendidura especialmente de tal manera pues que se adapte rápidamente y pueda pegarse y adosarse a la piel del bebé, ¿no? La elección del apósito, ¿no? Tenemos ahora los apósitos transparentes, ¿no? Y esto nos permite, sobre todo, pues, visibilizar en cada momento, ¿no? Cómo está, ¿no? El desarrollo de nuestro catéter. Esto se podría reemplazar cada 7 días, siempre y cuando de acuerdo a nuestras normas, nuestra guía, nuestro protocolo, ¿no? Esto generalmente, pues, se cambia cuando está, pues, sucio, despegado, pero si su norma de ustedes les ha ido bien cambiando cada 7 días, porque es la recomendación, entonces pueden hacerlo, ¿no? La fijación sin suturas, ¿no? Que lo que es, pues, con el uso de los grip loop y el lavado del catéter, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Después de colocar o de administrar una solución, hacer ese lavado de push, stop, push, para poder sobre todo disminuir lo que son pues los sedimentos, ¿no? Y que esto vayan a pues inflamar, ¿no? O aumentar lo que son los signos de flebitis, ¿no? La curación del catéter cada 7 días, ¿no? Y lo que es pues la conexión de infusión que se tiene que mantener una visión, una observación de manera constante, no infundir soluciones que de repente por allí nosotros notemos que tiene pues algo de turbidez, algo que no va bien, ¿no? El contenido, de repente ha cambiado de coloración, de repente no se ve muy bien lo que es la fecha de vencimiento, entonces mejor no colocar, ¿no? Y esta recomendación muy importante, ¿no? Y que ya les vuelvo a reiterar que una vez que ya se ha terminado, lo que se ha concluido, lo que es pues ya el uso por el motivo que se colocó el catéter, entonces hay que retirar, ¿no? Y de repente si el médico de repente no se dio cuenta o de repente el médico no consideró, ¿no? Hay que nosotros hacerle la observación y decirle al médico que ya no hay necesidad, ¿no? Es necesario, ¿no? Que esto que es el entrenamiento del personal, la capacitación, se haga de manera constante, de manera continua, y cómo así, exponiendo siempre nuestros índices, nuestras curvas, ¿no? De presentación de infecciones relacionadas a catéteres, porque ello nos va a nosotros a tener al tanto de cuál es nuestra realidad realmente, si realmente nosotros estamos optando bien, ¿no? ¿Por qué no tener cifras de si pusimos 20 catéteres, de los 20 catéteres, cuántos de ellos no terminaron en una infección? De repente fue cero. Ah, qué bien, lo estamos haciendo bien. Entonces continuemos capacitándonos, ¿no? Si de repente hubo por allí 2 casos, ¿qué pasó? Evaluemos, ¿no? De repente el eslabón se rompió en lo que son pues la manipulación del catéter o de repente la solución no está preparándose bajo un flujo laminar. Entonces eso también nos va a ayudar a retomar nuevamente y a implementar, ¿no? Lo que son estrategias de mejora para poder disminuir, ¿no? Porque debía de ser, ¿no? Cero, ¿no? Debía de ser cero el número de infecciones que estén relacionadas a catéter, ¿no?
Entonces, por ello, ¿no? Es muy importante la capacitación, la concientización. También se recomienda controlar pues lo que es la necesidad de uso de un catéter venoso central. Es muy importante el diagnóstico, ¿no? Del personal de enfermería en determinar si realmente requiere o no. ¿No? La colocación de un catéter, las listas de cotejo, las listas de checklist, que esto también van a ir de la mano con nuestros protocolos y nuestras guías, ¿no? La implementación de estas medidas de, pues, de lo que son los bundles para poder sobre todo pues asegurar, ¿no? Que éstas se cumplan, ¿no? Por todo el personal de la unidad, ¿no? Entonces, hasta allí no sé si tendrán alguna pregunta o de repente una anécdota, cómo les fue, de repente tienen casos que han hecho ustedes en sus unidades, sobre todo para poder disminuir estos casos pues de infecciones relacionadas a catéter, ¿no? O lo dejamos para el final, no sé. Muy bien, Magíster Zuli, muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a complementar ya con el último tema para poder realizar las rondas de preguntas al final. Sí, podemos dar Ok, inicio en este caso al tema número 8. ok, Bien, aprovecho, estimados participantes, para comentarles que en este momento les estoy facilitando nuevamente el link de asistencia eh, para los participantes, sobre todo que todavía no se han registrado. Entonces, por favor, a ver, listo. Acabo de facilitarles el link de asistencia para que puedan registrarse. Y bien, aprovecho brevemente estos segundos para informarles que antes de terminar el curso el día de hoy vamos a hacer una pequeña inducción del aula virtual. Vamos a brindarle pautas acerca del cuestionario y una pequeña información acerca del taller del día de mañana. Muy bien, Magister Zuli, podemos continuar con el último tema.